Entonces, a partir de este momento la clase la estoy grabando y en cuanto termine la subimos a YouTube. Por ahí no me han dado chance de agregar a varios de sus compañeros por diferentes circunstancias. Entonces, el link que les voy a pasar, por favor, pásenselos a ellos, ¿no? Para que tengan la clase ahí a la mano y no se nos atrasen demasiado. Bueno, entonces lo primero que nos empieza aquí a platicar el libro es como la secuencia de temas que hay que ir viendo para llegar a las diferentes, a aprender a hacer diferentes tipos de procedimientos. Entonces, el día de hoy yo creo que alcanzamos a hablar muy bien de qué son las desigualdades y los intervalos. ¿Sí? Ahí luego hay una discusión de si es intervalo o intervalo. Creo que es intervalo. ¿Sí? No tiene el acento en la E. Luego vienen las inecuaciones, que son muy parecidas a las ecuaciones, aplican casi todas las reglas, más bien aparece una regla nueva, una o dos reglas nuevas. Entonces yo creo que alcanzamos a platicar esto el día de hoy. Ya que tenemos estos conceptos, como que de manera independiente hagan de cuenta que están estos temas y como que vamos a empezar a hablar de algo diferente que tiene que ver con las relaciones y las funciones. Las relaciones y las funciones son objetos matemáticos o son, digamos, tienen sus definiciones matemáticas muy sencillas, las vamos a ver, y tienen sus características, es decir, tienen ciertos aspectos que podemos medir, ¿no? A esos aspectos se le llama dominio y rango. Y para poder escribir el dominio y rango de algunos tipos de funciones, tenemos que acudir a veces a desigualdades, a veces a intervalos o a veces a resolver una inecuación. Entonces, estos tres temas son como material técnico necesario para lo del dominio y del rango. Ya que lo del dominio y del rango queda bastante clara, ya la imagen de una función es muy fácil de entender. La imagen de una función tiene que ver con el rango y tiene que ver también con lo que nosotros le llamamos la gráfica. ¿Sí? Ustedes en su curso de matemáticas 3, si me permiten resumirlo, todo el curso de mate 3 se trató de, les daban una ecuación y ustedes la podían dibujar, o al revés, les daban un dibujo, obviamente un dibujo muy sencillo, ¿sí? Que eran líneas, que eran rectas, círculos, parábolas, y a partir del dibujo ustedes podían sacar una ecuación. ¿Sí? Entonces, la geometría analítica, su curso de matemáticas 3, a mí se me hace muy bonito, interesante por eso. O sea, descubres que todo lo que ves, ¿sí? Todas las figuras y formas que ves, todo lo puedes transformar en ecuaciones. Y bueno, la regla de correspondencia también tiene que ver con cómo se define una función. ¿Sí? Y ya lo demás lo iremos platicando más adelante. Estas cosas ya son ya entendiendo estos dos primeros bloquecitos, o sea, estas dos primeras partes. Entendiendo eso, pues bueno, vamos a aprender a graficar funciones en general. A ustedes les enseñaron a graficar figuras muy específicas, pero bueno, la idea es enseñarles a graficar prácticamente lo que sea. Luego hay una prueba que se llama la prueba de la línea vertical para saber si es una función o una relación. Son dos cosas un poquito diferentes. Entonces con esto se puede probar si se trata de una o de la otra. Entonces los ejercicios que se pueden esperar en el examen es hacer la gráfica de una función, encontrar su rango y su dominio. Por ejemplo, les vamos a dar ahí diferentes ecuaciones o diferentes fórmulas y el objetivo va a ser que ustedes nos digan si es una relación o si es una función, o les podemos dar las gráficas. ¿Sí? Si tenemos las gráficas, pueden usar la prueba de la línea vertical para saber si se trata de una o de la otra. Por ejemplo, esto es bastante sencillo. Ahora, así como hay funciones, hay unas que se llaman funciones inversas. Digamos que una función es una cosa que hace un proceso, se lo pueden imaginar como hornear un pastel, ¿no? Entonces la función inversa sería tener la posibilidad de que tienen el pastel, lo meten a una máquina y vuelven a sacar los ingredientes. Entonces es deshacer lo que hace la función. Hay unas que les llamamos funciones especiales, que simplemente es como clasificación, ¿sí? Y bueno, de aquí en adelante es pura caracterización. Saber si las funciones se categorizan como crecientes o decrecientes, cómo se transforman las gráficas, cómo hacer más grande una gráfica, cómo encogerla, cómo moverla a la derecha, arriba, abajo, cómo darle vueltas. ¿Sí? Eso nomás lo vamos a platicar, eso no lo vamos a hacer.
¿sí? Y ya tiene que ver con estas operaciones. Entonces, este es eh, digamos, el bosque. Entonces vamos a empezar a ver los árboles, ¿no? Entonces, vamos a empezar con las desigualdades. Nosotros hasta el momento solo hemos trabajado igualdades o también conocidas como ecuaciones, donde nos enseñan que lo podemos ver como una balanza, lo que está del lado izquierdo tiene que equivaler al lado derecho, o que hay como una serie de operaciones de un lado y deben de corresponder a las operaciones que se encuentran del otro lado. Entonces hemos invertido muchísimo tiempo en estudiar a las ecuaciones. Ahora, hay unas que se llaman desigualdades, que de hecho son más interesantes, ¿sí? Las desigualdades es cuando tienes la balanza desequilibrada, cuando de un lado tienes más o cuando, o cuando de ese mismo lado puedes tener menos. Vamos a tener, como quien dice, estos dos tipos de desigualdades. Vamos a hacerlo un poquito más grande, ¿sí? Los que no tengan captura del libro pueden ir aprovechando ahí para tomar los screenshots que necesiten. Necesito esta. Entonces, podemos tener cualquiera de estas tres posibilidades, que dos objetos o dos partes sean iguales, son las ecuaciones, que el objeto de la izquierda sea más pequeño y por lo tanto el de la derecha más grande, o que el objeto de la derecha sea más grande y por lo tanto el de la izquierda, el de la izquierda más grande y el de la derecha más pequeño. Y aquí les ponen algunas propiedades de estos objetos. Entonces es aquí donde vamos a ir introduciendo los ejemplos. Entonces ahorita vámonos con estas. Entonces vamos a escribir una desigualdad aquí. Por ejemplo, una muy obvia, ¿no? 6 pues tiene que ser más grande que 2. ¿Sí? Esa pudiera ser nuestro primer ejemplo. Y vamos aterrizándolo con lo que dice por acá. Por ejemplo, nos dice: sumar la misma cantidad de ambos lados de una desigualdad conserva la desigualdad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo le agrego 1 por aquí y yo le agrego 1 por acá, la desigualdad se tiene que seguir cumpliendo, es a lo que se refiere. Segunda regla: si a la desigualdad tú le quitas lo mismo de ambos lados, la desigualdad se tiene que ir conservando. Entonces, por ejemplo, tenemos esa desigualdad. Si tú le quitas 2 de un lado, tú le quitas 2 del otro, se tiene que seguir cumpliendo. Por ejemplo, hagamos esta operación para que veamos cuánto da. Un lado queda 4 y del otro lado queda 0. 0 es más grande que el 4, ¿sí? Entonces son reglas, digamos, como muy básicas, muy sencillas, que ustedes estoy seguro que las están entendiendo completamente. Por ejemplo, multiplicar o dividir a ambos lados de una desigualdad por una cantidad positiva. Esto es bien importante, conserva la desigualdad. Entonces vamos a poner el ejemplo. Hay que ir escribiendo diferentes desigualdades para que esto sea más interesante. Si hay alguna duda o se traban en algo o no les va quedando claro alguno de los puntos, inmediatamente levantan la mano o interrumpan, me enciendan su micrófono y ¿cómo se llama? Lo vemos. Por ejemplo, 5 es más pequeño, es menor que 9. Entonces, si nosotros multiplicamos por un número positivo a ambos lados de la desigualdad, por ejemplo, aquí multiplicamos por 3 y aquí multiplicamos por 3, vamos a tener que 15 tiene que ser más pequeño que 27. Entonces, hasta aquí va todo perfecto. Ahora, ¿qué pasa si multiplicamos por un número negativo? ¿Sí? De hecho, si se fijan, estas reglas son casi idénticas que las de las ecuaciones, pero ahorita ya encontramos una excepción. Si nosotros multiplicamos por un número negativo, vamos a ver qué pasa. Pues aquí nos tiene que quedar un menos 15. Y aquí tiene el símbolo menor que. 9 por menos 3 da menos 27. Entonces, vamos a tratar de entender esto. El menor que mide qué tan favorable es una situación, ¿sí? Para que lo aterricemos. Entonces, o el mayor que también mide qué tan favorable es una situación. Por ejemplo, es mejor tener 4 que tener 0. Es mejor tener 9 que tener 5. Entonces, el símbolo apunta hacia la cantidad más favorable, ¿no? Díganme qué es mejor, deber 15 pesos o deber 27 pesos. Ahí sí lo pueden escribir. Deber 15.
deber 15 es mejor, ¿no? Entonces esta desigualdad está mal. ¿Si estamos de acuerdo con eso o no? Sí, Sí, ¿Sí? Sí, profe. Entonces lo correcto sería escribir, o sea que nos hubiera quedado al revés, ¿no? Que hubiéramos tenido menos 15, pues tiene que ser un número más grande que menos 27, porque se trata de una situación más favorable. Entonces esta es la respuesta correcta. Entonces vean, estamos replicando de alguna manera todas las reglitas que ustedes conocen en ecuaciones, pero con las desigualdades hay que tener una precaución. Hay que tener precaución cuando multiplicamos por números negativos, ¿sí? Entonces, por eso aquí les aparece multiplicar o dividir ambos miembros de una desigualdad por una cantidad positiva conserva la igualdad, ¿sí? Y aquí les van poniendo más propiedades. ¿Alguna duda con esa propiedad? ¿Con la del número negativo? no, profe, ninguna. No, Entonces hay que tener cuidado con los cambios de signo, ¿sí? Entonces apúntense por ahí, si tienen su libro, ahí pónganle un asterisco. La regla dice que si multiplican por un número negativo hay que voltear el pescadito, ¿sí? Estos en los kinder los enseñaban como el pescadito, ¿no? Entonces, si multiplican por un número negativo, lo correcto es que que está aquí, perdón, ahí está en rojo, hagamos que apunte hacia el otro lado. Esa es la regla para multiplicar por una cantidad negativa en una desigualdad. Esa regla pues no era necesaria en las igualdades. Ahí digamos que funcionaba bastante bien, ¿sí? Ahora vamos a la siguiente. Sea C un número más grande que 0, es decir, un número positivo. Entonces A menor que B solo se mantiene sí y solo sí ¿cómo se llama? Este número es positivo, es lo que está escribiendo, es lo que se está escribiendo de esta manera. Lo mismo aplica para divisiones, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos otra desigualdad, 9 mayor que 8, vamos a ponerlo aquí en ¿cómo se llama? Vamos a ponerlo aquí en negro para no perder los colores. Ahí está. 9 mayor que 8. También esta regla es válida si ustedes dividen. Pero otra vez, la división tiene que ser entre un número positivo para que esto sea correcto, ¿sí? Entonces, si nosotros dividimos aquí entre 3, con ayuda de una calculadora es muy fácil verificar que 9 entre 3 da un 3, y 3 debería ser más grande que 8 entre 3. Si ustedes con la ayuda de una calculadora hacen 8 entre 3, les va a dar 2.66. Entonces todo sigue funcionando. Si ustedes cambian los signos, ¿sí? Por ejemplo, vamos a hacer esta misma. Ahora vamos a hacerlo entre menos 2. De un lado les va a quedar menos 4.5 y del otro lado les va a quedar menos 4. Y volvemos a la situación. Menos 4.5 es un número más pequeño que menos 4, es decir, se trata de una situación más desfavorable. Es peor de ver 4.5 que de ver 4. Entonces vuelve a ocurrir el problema. Entonces hay que tener cuidado con multiplicaciones y divisiones que incluyan a los números negativos. Entonces vamos otra vez para acá el libro. Obtener los recíprocos de cada lado de una desigualdad hace que se invierta el símbolo de igualdad. O sea, si tenemos los dos números positivos, ¿sí? Es lo que significa aquí, A y B positivos, y entonces A es más pequeño que B, entonces si ustedes calculan el recíproco, ¿qué es el recíproco? Dividir uno entre el número, ¿sí? Vamos a acordarnos aquí de unas propiedades algebraicas que ustedes ya vieron, luego uno no, hasta que no las usa uno no se acuerda. Voy a borrar todo esto. Acuérdense, si no alcanzaron a apuntar, no hay problema, la clase se está grabando y ahorita la vamos a subir. Entonces todo esto lo pueden checar con toda la calma del mundo en un video si así lo requieren. Entonces tenemos la cantidad A. El recíproco de A significa hacer 1 sobre A. Para que ubiquen mejor este rollo del recíproco, acuérdense que todos los números por ahí de alguna manera en realidad son fracciones, ¿no?
tiene ahí un 1 escondido dividiendo. Entonces lo único que hicimos fue subir el 1 y bajar la A. Podemos poner otro tipo de ejemplos. Si tienen una fracción, por ejemplo 3 medios, pues el recíproco de 3 medios es 2 tercios. ¿Sí? A ver, denme un segundo, son las tortillas. A ver, sí, a ver si Nat alcanza a ir por las tortillas. Ahí disculpen la interrupción. Entonces, si ustedes tienen la fracción 3 entre 2 y quieren calcular el recíproco, pues simplemente hay que voltearlo. Otros ejemplos de recíprocos pudiera ser que ustedes tuvieran, pensando ya en términos de álgebra, un ejemplo algebraico para que nos vayamos acordando. Si ustedes tuvieran esa expresión algebraica, pues bueno, su recíproco significaría escribirlo al revés, ¿no? Perdón, fracción. Entonces la x cúbica debería de quedar arriba, la b al cuadrado debería de quedar abajo. Y algunas personas, los recíprocos también a veces los escriben así. El número que está abajo, cuando lo suben, le cambian el signo del exponente. Entonces, acuérdense, en álgebra hay muchas maneras de escribir las cosas. No lo vean como algo complicado, véanlo como una ventaja. Como hay muchas posibilidades y siempre hay una que es la mejor de todas. De eso se trata la matemática, ¿no? De aprender a hacer las formas, las cosas de las maneras más inteligentes o más eficientes. Bueno, regresando a las desigualdades, vamos a hacer el recíproco. Tenemos 10 es más grande que 6. Entonces, si calculamos los recíprocos, de acuerdo a la regla que acabamos de aprender, nos va a quedar 1 sobre 10. Y aquí se tiene que cambiar la dirección del pescadito. Es decir, ahí nos debe de quedar girado hacia el otro lado. Aquí queda 1 sobre 6. Vamos a verificarlo con una calculadora. Bueno, el primero es evidente, ¿no? 10 es más grande que 6. Un décimo. ¿Sí? Un décimo, si lo hacen con calculadora, eso es igual a 0.1. Y eso tiene que ser más pequeño que 1 entre 6. Si ustedes hacen 1 entre 6, les va a quedar 0.16666. Entonces, es evidente que es más grande. Entonces, todas las reglas de las ecuaciones aplican a las desigualdades. Hay que tener cuidado con recíprocos y hay que tener cuidado con números negativos. ¿Alguna duda hasta aquí o comentario? No, profe. No, profe. Sale, perfecto. Ahora vamos a los intervalos. ¿Sí? Bueno, antes de ir a los intervalos, por acá olvidé explicar estos símbolos que son las desigualdades no estrictas. Sí, aquí vamos a aprovechar como un marcatextos que tengo. Nada más déjenme ponerle un color así más chillante. Así que se note exactamente. Y lo hacemos el predeterminado. Entonces, desigualdades no estrictas. Una desigualdad no estricta es una inecuación, es una desigualdad que tolera que exista, digamos, la condición de igualdad. Vamos a explicarlo. Vamos a poner el caso más sencillo. Esta es una desigualdad estricta. Entonces, aquí ustedes solo pueden poner números que sean más grandes del lado izquierdo comparados al del derecho. Entonces vamos a aterrizar esto a un número. Por ejemplo, A queremos que sea más grande que 6. ¿Eso qué significa? Significa que A puede valer 7. Vámonos acercando, ¿no? Vamos a encontrar los valores límite. A puede valer 6.5. 6.5 es más grande que el 6. A incluso puede ser 6.00001. Es un número muy parecido de aquí al 6 de acá, pero este es ligeramente más grande. Si ustedes aquí se les ocurre escribir que A es igual a 6, pues eso es incorrecto. Para que lo vean un poquito más claro, tomamos esto y pues ponemos cuánto vale la A. La A vale un 6.
6 no es más grande que 6, eso es mentira, eso es una falacia, es algo ilógico. 6 es igual a 6. 6 no es más grande que el 6. Entonces tengan cuidado cuando se trate de desigualdades estrictas. No pueden poner el mismo número del lado izquierdo que del lado derecho, porque pues eso está mal, eso es incorrecto. ¿Sí? Entonces, acuérdense, aquí para que nos quede con un poquito mejor de formato, nada más vamos a escoger otra forma de tacharlo. Entonces, pues eso está mal. 6 no es más grande que el 6. Las desigualdades no estrictas es cuando aparecen estos números. ¿Sí? Vamos a poner otro ejemplo diferente. Por ejemplo, cuando tenemos, vamos a ponerlo en negro, que 8 puede ser menor o igual, que sería este símbolo, al 6. No, perdón, queremos un número más grande, entonces vamos a poner 16. ¿Sí? Entonces, ese sería un ejemplo de una desigualdad no estricta. En lugar de poner un número, vamos a poner una variable del lado izquierdo. Vamos a poner a la x. Y vamos a pensar qué posibles valores puede tener la x. Por ejemplo, una x que cumple muy bien con esto, me pudiera ser el 20. Otra x que cumple muy bien con esto pudiera ser el 8.001. ¿Sí? Si nosotros hacemos x igual a 8, pregunta, ¿es correcto o es incorrecto? Incorrecto. Aunque tenga el... Acuérdense, este símbolo, a lo mejor no fui enfático en esto, este símbolo se lee como menor o igual. Entonces, ¿el 8 es menor o igual al 8? Es igual, Sí, es igual. así que no habría problema. Entonces, no hay problema, este sí se vale. ¿Sí? Entonces, ¿ya cachan la diferencia entre una desigualdad estricta y una que no lo es? Aquí hay que cumplir. Profe, solo una duda. Sí. Si el signo está hacia ese lado, entonces sería más bien mayor o igual, ¿no? No, el pescadito, checa, la parte pequeña siempre se lee, en donde está la parte pequeña va la palabra menor, o donde está la parte grande va la palabra mayor. Entonces esto se puede leer, esto se debe de leer como menor o igual que. O sea, y entonces el 20, ¿dónde entraría? Haz de cuenta que aquí a la X le estoy dando como muchas posibilidades, ¿no? Entonces sería ponerlo ahí. Por ejemplo, el 20 es... no, perdón, ando menor o igual. Ay, ando diciendo una sandez, no, ya te entendí, ando. Luego también me caí la dislexia. Perdón, es mayor o igual que es... a ver, creo que aquí ya ando haciendo un batidero. Pero ya entendí tu duda, y es porque lo estoy diciendo mal. Este símbolo se puede leer 8 menor o igual que x. Entonces 8 es menor o igual que 20, sí, porque el 8 puede ser más pequeño que el 20. 8 es menor o igual que 8.001, sí, porque 8 es más pequeño que 8.001. 8 es menor o igual a 8, pues sí. Entonces este símbolo sí se lee como menor o igual. Y este símbolo de aquí abajo se lee como menor que. No sé si ya queda más claro. Sí, profe, ya, gracias. ¿Sí? El número Sí, de acá, por ejemplo, 7 tiene que ser menor que, por ejemplo, 10. ¿Sí? El pescadito cuando apunta hacia la otra parte, vamos a completar aquí para que no nos vaya a quedar la confusión. Mayor o igual que, pues significa que debe de apuntar hacia la otra dirección. Y el mismo caso para acá, ¿no? Aquí sería mayor que. Sale. Entonces, aquí tienen que ser diferentes los números. Aquí se vale que sean iguales. ¿Sí? Y aplican las mismas reglas, ¿eh? Exactamente las mismas reglas. Aunque aquí tengas el igual, también aplica la regla del recíproco y la regla del signo menos, que ya la borramos. Entonces, ¿alguna duda para proseguir? No, profe, ninguna. Sale.
De hecho, esta primera clase de Mate 4 siempre siento que les gusta mucho a los alumnos porque sienten que empiezan a entender las cosas y espero que se mantengan así. Sí, así como que vemos que no es cosa del otro mundo. Y cuando tengan una chance, denle una leída a esto para que lo vean ya como en lenguaje técnico. Yo estoy tratando de ser aquí muy coloquial, muy informal para que se entienda todas estas ideas, pero traten de darle una leída. Intervalos. Sí, entonces, a ver, aquí estoy pensando qué nos podrá convenir. ¿Consideran buena idea que les proponga algunos ejercicios de desigualdades y los podríamos hacer el resto de la clase o nos podríamos ir intervalo? No sé qué les pudiera parecer más didáctico a ustedes lo que ustedes me digan. Lo, los ejercicios, profe. Ok, Profe. vamos a los Ejercicios. ejercicios. Suficiente, entonces estoy de acuerdo, suficiente información. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Eh, Ay, no vienen ejercicios de desigualdades sencillitas aquí en el libro. De hecho, lo tengo aquí a la mano. Déjenme buscar algunos. Así si me dan un minutito. Y esa puede ser nuestra primera actividad. ¿Sí? Ejercicios eh, de... no, ya sé cómo le vamos a hacer para que no haya ningún problema. Eh, ¿Se acuerdan cómo resolver una ecuación? Más o menos. Más menos, ¿no? O sea, alguna vez lo vieron, alguna vez escucharon a un mono por ahí que les decía cómo hacerlo. Entonces, o mona, según quien les haya dado las clases. Entonces, vamos a poner un ejemplo sencillo de ecuación, ¿no? Para entender más la última idea que hay detrás de las desigualdades. Vamos a poner una muy sencilla. Pudiera ser esta, ¿no? Entonces, vamos a acordarnos cómo se resuelven las ecuaciones. A grosso modo hay que despejar la x. Y para hacer eso, pues tendemos a juntar todas las x de un lado. Entonces, las x las voy a poner del lado izquierdo, como para que sea más didáctico. Entonces, quiere decir que esto de aquí pasa como menos 2x para acá. La manera en la que a veces se enseña esto en los libros de texto, les decían que acá aparece, le quitan menos 2x como lo planteaba el libro, quitan la misma cantidad del lado izquierdo, queda del lado derecho, y esta con esta, este 2x, con este 2x pues se va, ¿no? Entonces acuérdense que a veces se enseña así, casi siempre ya a estas alturas, como tenemos cierto dominio de las matemáticas, pues ya nos brincamos este paso y pasamos de aquí para acá directamente, pero en realidad hicimos todo eso, ¿no? Nomás que se quedó ahí oculto, se quedó escondido. Y luego, pues este más 1 lo pasamos como menos 1 para allá. ¿Qué es lo que hacemos en la práctica? Pues restamos ahí menos 1, le ponemos un inverso aditivo para que lo desaparezca, y como lo agregamos de ese lado, pues también lo agregamos de este otro, ¿no? Y casi siempre como lo veíamos es, aquí queda x menos 2x, que ya lo teníamos, y decimos que ese 1 de color negro pasó como un menos 1 de color rojo del otro lado, y nos quedó así. Y pues estos pues se contrarrestan, ¿no? Y otra vez, este paso nos lo acostumbramos a brincar. Ahorita les pongo estos pasos intermedios como para que entiendan cómo lo hace el libro o cómo lo visualiza el libro. Pero bueno, ya vámonos más rápido. Aquí tienen una x, deben 2, entonces quiere decir que deben 1. Menos 3 y menos 1 les da un menos 4. Y luego aquí hay un menos 1 escondido que pasa dividiendo del otro lado. En conclusión, la x de esa ecuación tiene que ser igual a 4. Entonces, una característica que me gustaría que le escribieran ahí en el libro de este pequeño tema: las ecuaciones tienen soluciones discretas. De hecho, lo voy a escribir así. O también les llamamos puntuales. ¿Qué significa eso? Que solo un número muy preciso soluciona este problema. Y ese número muy preciso es el 4. ¿Sí?
O sea, solo el 4. Si tú pones un número que no sea 4, que sea más grande o más chico que el 4, o que sea muy diferente al 4, pues esta ecuación no se soluciona, no se cumple. Una desigualdad, en realidad en matemáticas es una cosa más complicada. ¿Por qué es una cosa más complicada? Porque encuentras un conjunto de números. Entonces vamos a resolver esta desigualdad. ¿Cómo la vamos a resolver? Con las reglas de las ecuaciones más las dos reglas nuevas que acabamos de aprender. Entonces vean, es el mismo problema. Aquí vámonos más rápido. Este pasa para acá. Entonces se llama x. Aquí queda menos 2x. Luego tengo el mayor que. Este más 1 que está aquí pasa como menos 1 del otro lado. Y tengo el menos 3. Entonces transpuse los términos, ¿no? Moví las x a la izquierda, los números a la derecha. Luego reducción de términos semejantes. Ya nos la sabemos. Aquí queda menos x. Y este es mayor que menos 4. Pero queremos la x solita. Entonces aquí hay un 1. Que de hecho lo voy a poner de color rojo. Bueno, para que todavía se vea más didáctico. Aquí le vamos a poner el 1 de otro color, que es el 1 que está escondido, que hay que acordarnos que está ahí. Entonces ese menos 1 lo paso dividiendo del otro lado. Y como lo voy a pasar dividiendo, pues el pescadito tiene que voltear ya para el otro lado. ¿Sí? Utilizando la nueva regla que acabamos de aprender. Entonces por eso lo voy a poner de otro color. Y ¿cómo se dice? Terminando aquí, pues menos entre menos da más. Y aquí nos queda más 4. Esa es la solución de la desigualdad. Entonces vamos a ver qué significa. Ustedes pueden poner cualquier número, cualquier x, que sea más pequeña que el 4. Entonces podemos probar esta desigualdad. Vamos a ponerle cualquier número que sea más pequeño que el 4. Por ejemplo, le podemos poner un 3. ¿Sí? Podemos utilizar la posibilidad x igual a 3. Entonces, si x vale 3, ahí ponemos 3. Aquí ponemos un 3. Perdón, no quería borrar el 2. Ahora sí, ahí ponemos el 3. Y vamos haciendo las operaciones a ver si se cumple. De este lado queda 4. Aquí queda 2 por 3, nos da un 6. 6 menos 3 nos da un 3. Entonces vean que x igual a 3 satisface la desigualdad. Es decir, aquí ya hay muchos números y ustedes pueden probar cualquier otro diferente, siempre y cuando cumpla con esta condición, que sea más pequeño que el 4. Por ejemplo, podemos poner x igual a 0. ¿Sí? Si x es igual a 0, aquí vamos a escribirlo así mejor, para que quede como más organizado. Es la maravilla de trabajar con un editor de ecuaciones. Si estuviéramos en presencial ya hubiera hecho un batidero en el pizarrón. Pero pues bueno, son unas por otras. Entonces, si hacemos x igual a 0, pues bueno, tomamos otra vez esta. Y vamos a probar el 0. Entonces, aquí ponemos un 0. Aquí ponemos un 0. Entonces 0 más 1 les da un 1. Y eso deberá de ser más grande. 2 por 0 da 0. Menos 3 queda menos 3. Entonces 1 es un número más grande que el menos 3. ¿Sí? Entonces vean cómo el 3, el 0 y cualquier número que sea más pequeño que el número 4 va a satisfacer esta ecuación, esta inecuación, o también le llamamos desigualdad. ¿Sí? Entonces, igualdades, soluciones discretas puntuales, es decir, es un valor bien específico. Por ahí había ecuaciones que luego tenían 2 o 3 soluciones, pero son 2 o 3 soluciones muy específicas. Acá son infinitas soluciones o infinitas la cantidad de números que ustedes pueden colocar aquí. Ya para ir finalizando este ejemplo, para aterrizar más, ustedes pudieron haber puesto el 3.9, pudieron haber puesto el 3.5, pudieron haber puesto x igual a menos 10, pudieron haber puesto x igual a ¿qué otro número teníamos por ahí? El 1.5, y esto no se acaba. Entonces sí queda clara la diferencia
del caso de una ecuación al caso de una inecuación? Sí, Sale, entonces les voy a dejar dos ejercicios para que los intenten ahorita los últimos 10 minutos. ¿Sí? El primer ejercicio va a ser esta desigualdad. Va a ser x menos 8 más 3x, y eso deberá de ser más pequeño que 0. Y la otra desigualdad que les vamos a poner va a ser 2x menos 3 deberá de ser más pequeño que x más 2, todo dividido entre 3. Entonces dejo la llamada abierta. Intenten hacer estos dos ejercicios, los dos ejercicios de color azul. Y bueno, vamos viendo cómo los intentan. Si tienen dudas, enciendan el micrófono, escriban al chat lo que se les haga más cómodo. Como digamos que aquí le voy a parar la clase, voy a descargar la lista de asistencia. ¿Sí? Entonces, la lista de asistencia del día de hoy, aquí la tenemos, somos el grupo 431 y hoy es martes 5. Entonces ya está. Si a alguien se le hace más cómodo desconectarse para hacer los ejercicios, también lo puede hacer. Y yo me quedo aquí bien pendiente de lo que requieran y me retiro a las 2:20. Y detengo la